Santiago el Apóstol. En la Biblia se habla de él bajo el nombre de Jacobo, término que pasó al latín como Iacobus y derivó en nombres como Lago, Tiago y Santiago, Sanctus Lacobus. Santiago de Zebedeo o Santiago el Mayor fue uno de los primeros discípulos en derramar su sangre y morir por Cristo. Era miembro de una familia de pescadores y hermano de Juan el Evangelista, ambos apodados Boanerges, hijos del trueno, por su temperamento impulsivo, y uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. El apóstol Santiago no solo estuvo presente en 2 de los momentos más importantes de la vida de Jesús, la transfiguración en el monte Tabor y la oración en el huerto de los olivos. También formó parte del grupo restringido que fue testigo de su último milagro, su aparición y ya resucitado a orillas del lago de Tiberíades. Tras la muerte de Jesús, Santiago, apasionado e impetuoso, formó parte del grupo inicial de la iglesia primitiva de Jerusalén, y en su labor evangelizadora se le adjudicó, según la tradición medieval, el territorio peninsular de España, concretamente la región noroeste, conocida entonces como Gaeliasia. Algunas teorías dicen que el actual patrón de España llegó a las tierras del norte por la deshabitada costa de Portugal. Otras, sin embargo, dibujan su camino por el valle del Ebro y la vía romana cantábrica. Incluso las hay que aseguran que Santiago llegó a la península por la actual Cartagena, desde donde enfiló su viaje hasta la esquina occidental de Europa. La llegada de los restos del apóstol a Santiago de Compostela fueron ordenados por el obispo en Roma y por San Pedro, que recibieron la misión de evangelizar en Hispania. El apóstol Santiago regresó a Jerusalén, según textos apócrifos, junto a los grandes discípulos de Jesús, acompañar a la Virgen en su lecho de muerte. Allí fue torturado y decapitado en el año 42 por orden de Herodes Agripa I, rey de Judea. Esos testamentos relatan que antes de morir, María recibió la visita de Jesús resucitado, a quien le pidió pasar sus últimos días rodeada de los apóstoles, que se encontraban dispersos por todo el mundo. Su Hijo Jesús le permitió que fuera ella misma, a través de apariciones milagrosas, la que avisara a los discípulos, y de esa forma la Virgen se hace presente sobre un pilar en Zaragoza frente al apóstol Santiago y los 7 varones, episodio hoy venerado en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Fueron estos 7 discípulos los que, tras escaparse, aprovechando la oscuridad de la noche, trasladaron el cuerpo del apóstol Santiago en una barca hasta Galicia, España, a donde arribaron a través del puerto de Iria Flavia, actual Padrón. Los varones depositaron el cuerpo de su maestro en una roca, que fue cediendo y cediendo hasta convertirse en el sarcófago santo, para visitar a la reina Lupa, que entonces dominaba desde su castillo las tierras desde ahora, donde se asienta Compostela, solicitarle a la poderosa monarca paganas tierras para sepultar al apóstol Santiago. La reina acusó a los recién llegados de pecar de soberbia y los envió a la corte del vecino rey Duyos, enemigo cristiano, que acabó encerrándolos. Según la tradición, un ángel, en otros relatos, con su resplandor luminoso y estrellado, liberó a los 7 hombres del cautiverio, y en su ida, un nuevo milagro acabó con la vida de los soldados que corrían tras ellos al cruzar un puente. Pero no fue el único contratiempo con el que se toparon. Los bueyes que les facilitó la reina para guiar el carro que transportaba el cuerpo de Santiago a Compostela resultaron ser toros salvajes. Sin embargo, también milagrosamente fueron amansándose solo a lo largo del camino.
La reina Lupa, atónita ante estos episodios, se rindió ante los varones y se convirtió al cristianismo. Mandó derribar todos los lugares de culto celta y cedió su palacio particular para enterrar al apóstol Santiago. Hoy se erige en su lugar la Catedral de Santiago. El milagroso hallazgo de los restos en el campo de la Estrella no fue hasta 8 siglos más tarde, en el año 813, cuando un ermitaño llamado Paio alertó al obispo de Iria Flavia, Teodomiro, de la extraña y potente luminosidad de una estrella que observó en el monte Libredón. De allí el nombre Compostela, Campus Stella, Campos de la Estrella. Que bajo a la maleza, al pie de un roble, se encontró un altar con 3 monumentos funerarios. Uno, en su interior, guardaba el cuerpo degollado con la cabeza bajo el brazo. A su lado decía un letrero: aquí yace Santiago, hijo del Zebedeo y Salomé. El religioso, por relevancia divina, atribuyó los restos óseos a Santiago, Teodoro y Atanasio, 2 de los discípulos del apóstol compostelano, e informó del descubrimiento al rey gálico Astur Alfonso II el Casto. Tras visitar el lugar, nombró al apóstol patrón del reino y mandó construir una iglesia en su honor. Se extendió por toda Europa la existencia del sepulcro, y el apóstol Santiago se convirtió en el gran símbolo de la Reconquista. El rey de Asturias fue solo el primero de todos los peregrinos que fueron desde el camino de Santiago. La autenticidad de los restos del apóstol Santiago han generado muchos debates. Este traslado, se supone, del cuerpo del discípulo de Jesús hasta suelo de Galicia, es en muchas lagunas de su tradición, de rigor histórico y leyendas mágicas. Estudios arqueológicos demuestran que Compostela era una necrópolis precristiana, pero jamás se han practicado investigaciones científicas sobre los restos de la catedral. Incluso han atribuido tales reliquias óseas a Prisciliano de Ávila, el obispo hispano acusado de herejía. Sin embargo, la historia de los huesos y restos óseos de apóstol no acaba aquí. Una vez descubiertas y honradas con un templo cristiano, las reliquias están ahí. En el siglo XVI tuvieron que ser escondidas para evitar la profanación de los piratas que amenazaron la ciudad de Compostela, tras desembarcar en el puerto de A Coruña en 1589. Las excavaciones llevadas a cabo a finales del siglo XIX, al perderse la pista de los restos de Santiago, revelaron la existencia de un escondite dentro del ábside, detrás del altar principal. Fuera de esto, de 99 centímetros de largo y 30 de ancho, habían sido ocultadas durante años los huesos del apóstol. Es así como en 1884 el Papa León XIII reconoció oficialmente este segundo hallazgo. San Santiago Apóstol, llamado también Santiago el Mayor, nació en Betsaida, Galilea, en Jerusalén, y fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, hijo de Zebedeo y hermano de San Juan Evangelista. Fue autor de 4 de los evangelios y otro de los 12 apóstoles. Los 2 hermanos eran pescadores del mar de Galilea, donde los reclutó Jesucristo. Desde entonces Santiago formó parte del círculo más cercano del Maestro. Después de la crucifixión de Jesús, el apóstol Santiago se dedicó a predicar la fe, contribuyendo a la difusión del cristianismo en Occidente. Según tradiciones medievales, su cuerpo llegó hasta Galicia y fue enterrado en el Campus Stella. Santiago fue tenido como patrón de la Reconquista y su festividad se conmemora
cada día 25 de julio. Algunas interpretaciones señalan además que Salomé era hermana de María la Virgen, lo que convertiría a Santiago y Juan en primos de Jesús. Y así fue como el apóstol San Juan quedó a cargo de la Virgen María tras la muerte de Jesús. El camino de Santiago nace en la Edad Media con el hallazgo de la tumba del apóstol, lo cual desata una ola de peregrinaciones que tienen como propósito y meta llegar a la Catedral de Santiago de Compostela, donde se ubica su cripta. Es el camino más antiguo y concurrido de toda Europa, alcanzando la categoría de gran centro de peregrinación, junto con Roma y Jerusalén. Cada año atrae más de 200,000 peregrinos y 3 de sus rutas, el camino francés primitivo y el del norte, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es importante destacar que no es solo un camino de peregrinación religiosa, sino que ha tenido un papel clave en el desarrollo de la identidad de Europa. Hay que elegir muy bien qué camino quieres hacer, ya que son 10 rutas de peregrinación y que se fueron fijando a lo largo de la historia. Está el camino francés, el camino de Fisterra-Moxia, el camino del sudeste o Vía de la Plata, el camino inglés, el primitivo, el camino del norte, la ruta de mar de Arousa y Río Ulla, el camino de invierno, el camino portugués y el camino portugués de la costa. Hay muchas leyendas y misterio. Se sabe que Santiago murió unos 800 años antes y la leyenda dice que fue transportado a Galicia, concretamente a la ciudad de Iria Flavia, hoy Padrón, en el camino portugués por 2 discípulos, en un bote dirigido por ángeles, y su cuerpo enterrado en un campo no muy lejos de allí, donde se descubriría un siglo más tarde. Hoy en día, desde la década de los años 90, el Camino de Santiago ha experimentado un resurgimiento fantástico, pero también una gran fe. Desde los años 80 empezaron a llegar muchos peregrinos para los años santos, donde se conmemora y se reciben indulgencias especiales a todos los que acudan allí el día del santo cada 25 de julio. Esta es una de las oraciones al apóstol Santiago para pedir su intercesión. Gran apóstol Santiago, familiar cercano de nuestro Señor Jesús, y aún más cercano a Él por lazos espirituales, al ser llamado por Él entre los primeros discípulos y ser favorecido con su especial cercanía, tú respondiste con gran generosidad, dejándolo todo para seguirlo. A la primera llamada, también tuviste el privilegio de ser el primero de los apóstoles en morir por Él, sellando tu predicación con tu sangre. Atronador en el entusiasmo en la tierra desde el cielo, te has mostrado defensor de la luz, una y otra vez, apareciendo en los campos de batalla para derrotar y dispersar a los enemigos de la luz y llevar a los descorazonados a la victoria. Fuerza de los cristianos, refugio seguro de aquellos que te suplican con fe y confianza. Protégeme hoy, aquí y ahora, de cualquier peligro que me rodee. Por tu intercesión, pido a nuestro Señor Jesús que me conceda la gracia que hoy te pido. Hagan su petición. Te pido justicia, paz y la victoria sobre mis enemigos y adversarios, tanto visibles como invisibles,
y que un día me concedas la felicidad de verte y ahí mismo en el cielo, en mis jardines celestiales, pueda observar las maravillas que tienes preparadas para mi alma, con los ángeles y santos, por los siglos de los siglos. Amén. Repite esta oración cada vez que lo necesites. Soy Maritere Sabrina, psíquica medium.